Seguimos en este vuelo de avión sin nafta. Ya se terminó el recreo, se terminó de jugar, se terminó todo. Yo tengo un problema porque no saqué la fotocopia, pero me olvidé el mapa físico-político. Pero está con nosotros Agus Graf, nuestro profe de historia. Hola, buenas tardes. profe. ¿Cómo va? Bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien, muy bien. Mejor. Que ahora que estás con nosotros, Claro. porque necesitamos un poco. Vienen re arriba. Ay, no, pará por poco. Yo vi la secuencia, Gané. digno ganador. Doblemente ganador. A ver, digno. Fue un pelito. Pelito. El bar anduvo bien, funcionó. Sí, funcionó. En este caso. Jugué dos, gané dos. Más que digno. Qué River no puede decir lo mismo estos días. Boca tampoco. Jugó 3, perdió 3. No, Y Dios la selección mío. menos. No, Sí, Bueno. no, bueno, perdón, bueno. no nos hundamos en eso. No lo puedo soltar, no lo puedo soltar. No, es que nadie puede soltar eso. No podemos. Y que encima cada vez hay más, sacuden más la sábana y aparecen más parásitos. Y no Hoy puedo. pasó una secuencia de que segundo año estoy dando la clase y entra la autoridad de la escuela y dice, bueno chicos, tengo una noticia. Va a entrar un compañero nuevo, qué sé yo, es español. Esto no puede estar pasando. Y por suerte, yo no lo tuve, por suerte no, mañana probablemente comparta aula con el compañero. Ajá. Y vamos a charlar a ver qué onda. Me dijo, nos ¿Cómo adelantó. andas, Cisneros? Nos... buenísimo, buenísimo. Ya diciembre tenía el cartel acá. El cartel acá diciembre decía. No, el profe no. No somos mala persona, hay que abrirse un poco y ser bueno con el prójimo, dijo. Bien. Pero fue muy divertida la secuencia, digo, y venía, aparte estábamos justo hablando del mundial con los chicos, Claro. y fue como, ¿cómo que es español? Dice uno. Es que me Esto imagino no que puede estar surgen pasando. muchos chistes, pero Sí, tienen que sí, ser sí, internos. sí. O sea, Sí, tiene que sí, es como sí, que claro. en la propia cabeza. Y todos los pibitos estaban tirando chistes, Era- yo no podía hablar, era Chicos, toda una no cosa está bien. así, y uno, yo no me puedo sumar a eso. No, no no. puedo. Qué difícil. Soy el profe. Claro. Soy el Sos la profe. autoridad en ese Claro. momento. Es como cuando te levantás y no tenés ganas de ir y decís, soy el profe. Claro, no puedo faltar. Ay, qué tremendo. Ahí está. Bueno, Mamá, está lloviendo, soy tu pareja. Soy tu esposa, Miguel. me pasó el miércoles. Ayer. 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 Más lejos. Ay, Dios. Ayer a la tarde me desperté de la siesta y dije, uy, estoy llegando tarde al trabajo. Perdidísimo. Ay, sí. Totalmente perdido. No sabía ni a dónde estaba. Así ¿Cómo que, se te ablanda el cerebro con las No. vacaciones y al retorno es durísimo? Durísimo. Es Va, durísimo. Un golpe muy bajo. Te hago una consulta, profe. ¿Tuviste que chicos rindiendo previas? No. Bien. No. Ok. No. En realidad se pasaron las mesas de ahora para diciembre. Por eso no. Ok. Me está sacando una instancia para rendir. No, bueno. en realidad no, porque fue de un trabajo. Hacen como. Mirá qué importante que es rendir ahora. Rendí Bueno, antes. No te hubiese llevado materia. Pero me fue mal en febrero, profe. ¿Cuánto te llevaste? Y yo me llevaba arriba de 6. ¿Arriba de 6? Arriba de 6. El año más tranqui eran 4. No, boludo. Claro, Para para el año él, fueron Julio. 12. Fueron 12. 12. Saqué 8 en diciembre. Claro. Julio era re taquita, importante boludo. para él. Ahí, sí, está. se entiende por qué. Da. Bueno. Yo entré a la facultad teniendo una previa. Ok. Matemática. Bueno, está bien, está Sí, bien. pero- Está bien. Es válido, no te voy a decir que no. Pero llevarse 12. Es un montón. Estuviste al pedo todo el año. Fue un año complejo. O sea, entrabas, tirabas y quedabas ahí. Y mira, ese año yo aprendí a hacer malabares. Pero vos te pensás que este pibe arranca el año y dice el año está perdido por ahí. Porque Vengo con ese trauma. Claro, el chabón, el primer día de ya clase todo. ya estaba. Era un Yo repitente. ese año Ahora aprendí entiendo a hacer malabares en una clase de matemática. Bueno, adquiriste otras habilidades, Está bien. habilidades blandas. Está bien. Bueno, no quiero Tan no, necesarias. No, suena horrible eso. Suena horrible. No quiero entrar ahí. Sáquenme de acá. ¿Qué tema traemos hoy, profe? Bien, muy bien. Muy atento. Gracias. Bien. Pensando en la lógica del mundial y que todavía no podemos salir de esto, quería traer, a partir de que pensaba qué trabajar con los chicos en el aula, y que iba a ser una de las cosas de las cuales íbamos a conversar,
Es sobre la temática y la discusión sobre el racismo que abundó en las últimas semanas en todas las redes sociales, medios de comunicación, El país etcétera. más racista del mundo. Bueno, ese fue uno de los principales temas. No sé si temas, sino la línea. El ¿no? detonante, Sí. ¿no? Antes Para hablar. de meternos, aprovecho. Sí. Sirvió el Mundial, si bien fue en vacaciones de invierno, gran parte, Sí. sirvió para tocar temas que durante el año, qué sé yo, cuando hablamos de Malvinas, cuando hablamos de... Bueno. Sirvió más Claro. que por ahí me acuerdo de haber visto alguna docente en TikTok hablando justamente de ese tema, decir, che, bueno, si es agosto y preguntaron por las mal, aprovechalo. Sí, Claro, además del 2 de claro. abril. Obvio. Me parece igualmente que yo por lo menos en mis espacios, Malvinas y dictadura ocupa casi un mes y medio Claro. de trabajo. Que es marzo y mitad de abril más o menos, que es cuando uno hace diagnóstico, Claro. elaboración de textos, oralidad y demás. En la primera parte del año se trabaja sobre esa temática. Entonces había un conocimiento, principalmente en cuarto año, que fue el año que trabajamos ahora. Una de las cosas que habíamos trabajado era Malvinas desde geopolítica, que es la materia que doy en cuarto año. Y como trabajamos bastante, los chicos hicieron ensayos, laburamos eso y demás. La primera pregunta fue, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué les pasó a ustedes con que eso. apareciera una bandera en el partido con Inglaterra? Y que más de 2.5 millones de personas en el mundo vieran las Malvinas son argentinas. Y Bien. que fue que en sea época- temática Y que sea y la que vuelva a temática ser de una todos. temática de todo el mundo, Y que- no solo Argentina. y Exactamente. que fue la semana donde más se googleó Malvinas. Ujú. En el Total. mundo. Sí, sí, sí. Y bueno, las respuestas fueron bastantes y fueron interesantes porque ellos dicen, bueno, pero nosotros venimos hablando siempre de esto. Claro. Eso también es una cosa que está bueno. Por otro lado, nos dijeron, bueno, nos sentábamos a conversar con nuestras familias, hablábamos con nuestros amigos. Muchos, por ejemplo, no se habían dado cuenta porque ya estaban festejando y se dieron cuenta el otro día. Y lo vieron al otro día recién y las repercusiones en los medios y qué sé yo, lo vieron recién al otro día y se dieron cuenta no en el momento. Tampoco dimensionaban tanto la cuestión de lo que era jugar contra Inglaterra. Claro. Que tal vez para nosotros es otra cosa. Y por otro lado, una de las cosas que noté es que se llevó bastante la marca cómo se utilizan las redes y en los discursos y qué sé yo, con el tema de las teorías conspirativas. Bien. Estamos muy abiertos a la interpretación y a la posible resolución de una incógnita que es el hecho de que la cosa no se dé como nosotros querramos, ¿no? Perdimos el partido y le tenemos que encontrar alguna explicación y cualquier Claro. explicación plausible Claro. a ser interpretada como posible se Claro. transforma en verdad. Claro. Entonces, esa es la construcción la de la posibilidad verdad. de haber perdido Mona Ley nunca existe. No. En decir yo fui peor que el otro. Exactamente. Sí, Tan sí, sencillo sí. como eso. Si jugamos mal, punto. Y listo. Fin. Pero bueno, escuchate lo que dijo el astrólogo. No. Me desayuné con una interpretación de que los chicos me dijeron que por ley estaba prohibido sacar una Sí. posición. Bueno, Sí. yo no sabía de esto. Existen los estatutos, pero es más que nada una multa económica. Sí, de hecho que Pero- ahora recién se abrió un expediente que los van a Claro. investigar, pero sí. Pero la historia de los mundiales está marcada por hechos políticos. Sí, por Sí, supuesto. O obvio. sea, y ningún, Es político. Es político. Y ningún, no, igualmente la articulación dentro de la ley de la FIFA dice eso, que la demostración de una bandera política, una intencionalidad política dentro del partido de fútbol, sea dentro de los 90 minutos o posteriores, dentro de la cancha, implica una sanción a la selección. Sí. Ahora, ninguna de las elecciones que, por ejemplo, durante la década de los 90 se vivían conflictos en los Balcanes, en la guerra, y en el Mundial 90 principalmente, se llevaron adelante manifestaciones dentro de los estadios de Italia, nadie dijo nada. Nadie suspendió a Bosnia, nadie suspendió a nadie. Claro. Bueno, entonces eso queda totalmente destroncado desde un principio. Esa hipótesis yo le dije, chicos, eso no es así, olvídense, no importa, le tiraron la patada para afuera. Y ahí es donde íbamos desconstruyendo qué es lo que había pasado y qué es el rum rum de las redes, que ellos es lo que principalmente absorben. Y lo que salió es, bueno, esa conclusión de Malvinas quedó, por así decir, desperdigada por una discusión interna política para tratar, ¿no?, de, por así decirlo, no reivindicar la causa Malvinas, sino más bien discutir el rol que jugó el ponerse de frente al imperio, dentro del imperio,
Y si dimensionamos la característica vamos a llamarlo así, no es peyorativo y no es nada, atentado, porque es un atentado a cierta lógica imperando la ley y la regla, que es poner una bandera de las Malvinas son argentinas dentro del estadio de Estados Unidos que avaló la guerra y enfrente del enemigo que combatiste en la guerra, bueno, es un atentado. Lo que sí se hizo es un atentado. Ahora, ¿quiénes fueron los damnificados? El imperio. Entonces, creo que lo que no se tiene en cuenta es el anticolonialismo presente dentro de la lógica que estamos discutiendo. No es una cuestión de reivindicación, es anticolonial. Tenemos que reconocernos como anticolonialistas y que nosotros somos parte de esa gran masa de países en el mundo que tienen un territorio que está conquistado. Claro. Sí, y a nosotros nos duele en nuestro interior decirlo así. Tenemos una parte del territorio que forma parte de una colonia. Sí. Punto. Se terminó. Ahora, hay gente que le cuesta mucho decirlo, que no lo puede decir. Ahí es donde entran las cuestiones de... Y sí, anda a explicarle al familiar que murió en la isla. Exactamente. Que va a entender pero de no colonia. hablo de ellos, Yo no hablo de ellos. Yo hablo de los intereses económicos que existen para no entrar en conflicto con el imperio. Claro. Porque esas personas sí reconocen... Bueno, sí, profe, bueno, sí. Hay intereses. Sí. Hay intereses. Es así. Y se sabe. La cuestión es cómo nosotros, como parte de la comunicación, jugamos a ese juego. ¿Qué rol nosotros cumplimos? Vamos a decir, no, bueno, este es un conflicto en donde tiene que determinar la FIFA cuál hacer la medida. No es nuestro rol. Me parece que no es nuestro rol estar dentro de un medio de comunicación y no decir las cosas que tenemos que decir como parte del pueblo argentino. Si no es... Porque también hay cosas que, digo, suscribiendo lo que vos estás diciendo, hay cosas que son evidentes, digo. ¿Cómo qué? Como esto de la colocación de la bandera, no, en lo liso y en lo llano, en los intereses del imperio, en el rol presente que está cumpliendo la Argentina actual, digo, hay cosas que son evidentes. Creo que también el foco fue también esta carga emocional que salía del partido Inglaterra-Argentina, con la historia de Maradona, con el gol del Mano de Dios. Es como que se generó un caldo cultivo muy interesante y como que todo era foco también de interés. Pero lo que vos estás diciendo, lo pateábamos para afuera porque no dejaba de ser un mundial de fútbol. Exacto. Pero es muy interesante que la canción insignia del campeonato mundial que ganamos en el 2022 sea por los pibes de Malvinas. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Si lo reivindicamos, lo decimos, lo llevamos a todos lados, ahora que en el momento en el que tenemos que decir eso, que somos un territorio, que tenemos un territorio dominado por una potencia colonial, no lo decimos. Solamente decimos que perdimos una guerra. No. Hoy tenemos un territorio que forma parte del imperio. Eso es lo que tenemos que decir. Y tenemos que estar dispuestos a dar una discusión, no a pensar en una futura guerra, no. Hoy no podemos hacer eso, no pensar de esa manera. Pensar de esa manera es convertirte tal vez en lo mismo que estás criticando. Claro. ¿Me entendés? Entonces, a partir de ahí es donde llegamos a el otro punto, ¿no? Tal vez es el disparador posible que llevó al resultado de que tengamos un claro enfrentamiento con países latinoamericanos, con países europeos con respecto a la final, ¿no? Y ¿por qué dicen que Argentina es el país más racista del mundo? ¿Cuál es el fundamento? ¿Saben ustedes? Sí, ¿el fundamento que utilizan ellos? Sí. Sí. ¿Y cuál es? Hay varios, pero Sí. primordialmente ya hace que esto viene desde el Mundial 2022 con una publicación que hizo un diario norteamericano que era: en la selección argentina no hay afrodescendientes. Sí. Ajá, sí. Ese es uno. Ese es el principal. El principal. Como si 10 jugadores representan la demografía de un país. Y a eso se extrapola a no hay afrodescendientes en Argentina. Que ahí también volvés a una afirmación totalmente racista porque estás invisibilizando exactamente. a las afrocomunidades Claro. que hay. Siendo muchas, siendo pocas, estás Sí. invisibilizando con esa afirmación. Bien. Esos son dos argumentos. Y la otra que es peor, sí, que
que es la de el 45, de Argentina reclutó nazis. Exacto. Cuando los nazis llevaron a la luna a la NASA. Bien, perfecto. Ahí me parece que construimos, ¿no? Una de las cosas que quería trabajar era qué es el racismo. ¿Cuál es la explicación? El racismo es una de las formas que encontraron. En primer momento vamos a llamarlos los imperios coloniales, en poder determinar y designar cuáles son los estratos que dividen a la sociedad a partir de su condición física y su capacidad biológica. A partir de eso hay herencias y ancestralidades que determinan qué grado de llegada, alcance a lo europeo, ¿no? O sea, a partir del europeo todo lo que está por demás es inferior, ¿no? Lo consideramos inferior. Cuando los europeos llegan, por eso el descubrimiento, bien, de América, el concepto de descubrir, llegar a un lugar, arribar y dominar ese lugar. Si Europa no llegó a vos, no existís. Exactamente. Claro. Entonces, ahí es donde comienza a primar la lógica, ¿no? De la determinación y la construcción de lo que denominamos razas y por así decirlo, escalafones, armar escalafones. A partir de ese momento, bueno, comienza lo que conocemos como el mundo moderno. Es muy importante también decir que las principales acepciones racistas nacen del idioma castellano y del idioma portugués, porque van a ser las primeras dos grandes expansiones coloniales y que luego se van a traducir al francés y al inglés. ¿Bien? Quiere decir que los españoles tienen como la principal caracterización, descripción y formulación de conceptos racistas para el resto del planeta. Bien, eso es un punto importante. Después me parece que también es importante decir que ¿por qué decimos que Argentina es el país más racista del mundo? ¿Por qué se afirma eso? ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿cuál es la conclusión que pueden sacar de por qué piensan que Argentina es el país más racista del mundo? Más allá de las tres concepciones que dijeron ustedes. Ahí me parece que hay algunas cuestiones que tienen que ver con lo que se ve de Argentina, lo que intenta comprender el otro de Argentina de afuera, pero siempre basado en los análisis del lugar. Sí, yo creo que también tiene que ver con una cuestión de que Argentina tiene mucha presencia a nivel mundial y que no tiene que ver con una cuestión de poder político a nivel mundial. Yo creo que Argentina, en la presencia, en esta cosa rota que tiene el país, con su historia, con lo bueno, con lo malo, salimos a defenderlo a capa y espada, y es como que, en cierta manera, esa idiosincrasia del argentino, con todo lo que venimos con nuestra historia, la marcamos con mucha presencia, no desde un dolor, sino desde una reafirmación de lo que sí queremos y lo que no queremos. A mí me da la sensación de que cuando dicen que Argentina es el país más racista del mundo, es porque, no sé si la palabra somos orgullosos, pero sí somos seguros de la historia que nos tocó vivir. No nos victimizamos frente a otros países. Sí podemos hablar desde el dolor como Argentina, como políticos que pasaron, que lideraron nuestro país, tomaron decisiones terriblemente feas, pero no salimos con esa idea al exterior. Salimos defendiendo lo que para nosotros es importante. Y no sé si en otros lugares o en otros países de Europa van con esa impronta. Ahí me parece que hay un punto que es interesante para trabajar. No sé si se trata de ponernos como a medir el aceite porque si no caemos en la misma. ¿Bien? Porque medirle el aceite al otro, ¿qué tan doloroso fue el proceso que sufrieron las comunidades afrodescendientes esclavizadas en Estados Unidos? Fueron terribles. No deben haber sido sencillos, sí. Fueron entiendo. Terribles, pero tremendas. O sea, desde la década de los 60, de 1860 hasta los 60, 100 años enteros de segregación racial. Lo mismo se vivió en Sudáfrica y lo mismo se vivió en el nazismo con los judíos. O sea, ¿qué quiere decir? No podemos comparar los dolores de la sociedad y las traumas de la sociedad. Ahora, eso no quiere decir que nosotros, por ejemplo, hayamos creado mecanismos a partir de la misma creación del Estado y la misma creación de la nación argentina para tratar de abrazar determinadas comunidades, colectividades y demás que no estaban incluidas en la blanquitud.
toda persona que nace en suelo argentino es considerado a partir de ese momento argentino. La independencia argentina es eso. ¿Bien? Y no quiere decir que somos buenos. No. Quiere decir que lo que estaba pasando alrededor era necesario hacer eso para liberar a un montón de personas que estaban siendo esclavizadas. Es otro el juego. Están discutiendo otras cosas, los contextos son distintos. Ahora, nosotros no le podemos ir a medir el aceite a Estados Unidos, cuánto dolor sufrieron ellos, que nosotros no lo sufrimos. Me parece que estructuralmente la sociedad estadounidense tiene un componente racista que hereda, pero que a la vez está tratando de construir permanentemente y evitar la proliferación de comentarios racistas, porque en su germen de su conformación está la pelea contra la esclavitud, está la racialización de la sociedad, y el no poder encontrar un punto de acuerdo de esa sociedad hace que ante cualquier verbalización racial sea un problema. Eso a nosotros no nos pasa. Claro, porque me parece que es como decir, bueno, nosotros lo abrazamos, ellos en sus bases. Pero no. lo que nos pasa a nosotros es que estructuralmente tenemos el mismo racismo, ¿bien? El mismo racismo estructural, porque si nosotros tomamos a 10 personas de las más ricas del país y tomamos a las 10 personas más pobres del país, probablemente sean morochos y blancos. Eso pasa acá, pasa en Estados Unidos, pasa en Brasil, pasa en Perú, pasa en Europa, donde vos quieras. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Estructuralmente hay una condición racista? Claro, sí, hay una condición racista. Lo que pasa es lo que nosotros decimos, bueno, la construcción subjetiva que se hace sobre el entender las diferencias que se marcan en lugares o las jerarquizaciones que se marcan en lugares que son biológicas, que son racistas. Bueno, nosotros las dimensionamos de otra manera. Tenemos otro entendimiento porque nuestra historia está atravesada por otras cosas. ¿Cuál es esa otra cosa? El colonialismo. Nosotros odiamos ser colonia. Odiamos ser colonia. No queremos ser colonia de nadie. Nuestro origen es ese. El nacimiento de la nación argentina Exacto. es estructuralmente anticolonialista y antiimperialista. Exacto. Ese es el principal germen. Nosotros no tenemos un problema con el racismo en el sentido verbal. A nosotros nos duele más que nos digan, ustedes son colonia, Malvinas, no podemos nombrarlo porque no nos sale, porque nos duele, porque nos pesa, porque nos hace llorar, pero no nos molesta que nos digan negro, marrón. no nos molesta. No me toques Malvinas, no me toques mi tierra, no me toques mi patria, pero me querés decir negro, me querés decir sudaca, me querés decir lo que quiera, decímelo. Panchito. Te voy a agarrar en un partido y te voy a meter 5 goles, no me importa. Pero porque mi principio está en otro lado. Claro. Mi ser nacional está en otro lado. Bien, entonces me parece que por ahí va el giro, que todavía no le podemos encontrar la explicación para poder salir al mundo y decir, che, miren, está todo bien. No nos podemos comparar, no podemos medirle el aceite, y ustedes no nos miden el aceite a nosotros. Porque también ahí está el error que ocurrió durante todo ese periodo, de otros países, pensándolo en el norte global, de intentar entender un fenómeno social como es el racismo en otro territorio, pero con con mismas categorías conceptuales y misma metodología. Eso es. Pensar el racismo en Inglaterra, en Francia y en Estados Unidos, por ejemplo, por poner 3 países, parte ahí ya una diferencia porque los fenómenos que vivieron previos son distintos y las categorías conceptuales son distintas. No, y aparte las problemáticas sociales que viven hoy son Sí. distintas. Son muy distintas. ¿Te imaginas que en Gran Bretaña hay de cada 2 iglesias protestantes hay una musulmana? Bien. En Francia, de cada 2 iglesias católicas hay una musulmana. Están cambiando radicalmente las sociedades a partir de la inmigración. Y eso es un problema que para ellos es un problema. Y Para nosotros no. Y una inmigración que responde a sus prácticas colonialistas. Sí. A ver, y otra de las cosas que salió en el aula es el sentido racista que hay de, bueno, la segregación que existe normalmente en los barrios, el villero. Acá la cuestión clasista es peor que el racismo. Bueno, sí. Total. Eso sí, Sí, eso eso sí, es sí. una ¿Entendés? realidad. Sí, Sí. sí. Ahí se trastoca todo. Entonces, el pobre, el negro, es igual. ¿Se entiende? Sí. Ahí hay una cuestión muy, muy particular. Pero porque
me parece que se mezcla otro de los condimentos, que es creernos los más blancos del mundo, Claro. latinoamericano, y no reconocernos como parte del mundo latino. Somos europeos, De repente, no somos claro. latinos. Eso se debe a eso, por eso es que la diferencia clasista es tan importante. Sí. Aparte de las historias de las luchas de clases en Argentina. Ujú. Sí, y en esta cuestión centralista y unitaria de que esos discursos responden más Exacto. a una Buenos Aires porteña Bien, bien. que a un interior. Muy bien, Leopardo, muy bien. Gracias. No traje la fotocopia, pero leí el Bien, material. bien, leyó. Se nota, Pues se nota. pensar a Buenos Aires como la París de No, América. bueno, No, claro. Bueno, Sí, pero sí, es algo, sí. pero es Que se el ocurre. apodo que se dice. Pero aparte vos hablás con cualquier porteño, ¿no? Sí. Y es así. Sí, sí. Está. Lo marrón Sí, está en el sí, conurbano, sí, no sí. está en Palermo. Sí. Sí. Total. Sí, es así, es así. Wow, me encanta igual que hay que llamar a las cosas por su nombre, digo. Pero me parece también que eso es algo de lo Está que tenemos que buenísimo, aprender a hacer. sí, Si sí. queremos un poco salirnos del molde y no perderle un poco el miedo. No decir somos una sociedad perfecta. No. Claro. Porque no, No, lo no lo somos. somos. No, No, lo no somos. somos. No lo somos. Pero tampoco somos unos hijos de puta. Total. Eso también hay que decirlo. Y- no somos el mejor país Claro. del mundo, Pero tampoco. pero tampoco somos unos Bueno, hijos de Y puta. igual también el otro día veía, no me acuerdo, un recorte de algo, que cuando el argentino dice somos el mejor país del mundo, no es tanto en una posición supremacista, sino Claro. es como el hijo que dice mi mamá es la mejor mamá del mundo. Claro, No claro. conozco todas las madres, Exacto. pero la mía, por es el la vínculo mejor. que tengo, ta, 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 ta. Y después, que es fundamental igual, por ejemplo, muchos eran como, no le tenemos que dar bola a la discusión del racismo. No, para mí, la discusión sobre el racismo en Argentina tiene que darse puertas adentro. Yo no le tengo que explicar a la Unión Europea o a Nah. Estados Unidos por qué mi racismo es distinto al suyo. En todo caso, es primero, ¿tenemos racismo? Sí, no, Sí. ¿por qué? Claro. Bueno, ¿cómo es? Así, así, así. Y en base a eso ¿Qué construir, hacemos? en el mejor de los Claro. casos. A ¿no? ver, ¿vos le vas a explicar a un golpeador por qué es golpeador? No, por supuesto. Entonces. Claro. Ah, no me Elegí ve- tus batallas. Ah, Bueno, no. sí, Claro. sí, sí. No. Escuchame, apartheid. Claro. Mirá, Cucos Claro. o sea, ¿qué querés que haga, no? Claro, ¿querés que te cuente cómo Claro. es? No. Ojo, igual que también hay varios serviles a esas ideas supremacistas que hay que tener cierto cuidado. Por supuesto. Y hay que darse cuenta cuando uno va encaminado a chocarse con una pared muy mala. O sea, te convertís en un ser bastante oscuro cuando empezás a defender cosas que son que invitan a eliminar a otras personas, No, olvidate. un comentario de odio. Olvidate. Entonces, bueno, hay que tener cierto cuidado, ¿viste? No le podemos andar explicando a los europeos, a los yanquis, qué entendemos nosotros por racismo, porque, bueno, ellos tienen sus propios problemas. que se No, los igual pueden por arreglar eso, solos. volviendo al punto de partida, digo, que hayan dicho que somos los más racistas del mundo, es como, dale. Me colonizaste, hijo de puta. Claro, claro. ¿Vos viste tu historia? Claro. Dale, La 20 palabra ¿Revisaste? genocidio, ¿te 20 suena? claro, 20 millones de judíos, eh, ¿te suena? Dale. Hay algo ahí, hay Ahora, algo. sí, me juega esto de decir, bueno, ¿por qué nos enojamos tanto también? ¿No? O sea, Yo creo que- ¿por qué no subimos tanto a esa? Más allá de que sabemos que fue una pelotudez el que lo dijo y que no va con nosotros, pero digo, Ujú. que hay algo ahí que... ¡Oh! No, me parece que nos detuvimos porque también entendemos que tenemos nuestros problemas, sabemos que Argentina tiene serios problemas económicos y también es parte un poco de la solidaridad que tiene tanto el pueblo argentino con el otro. O sea, hay algo del siempre mirarnos entre nosotros que decir, bueno, sí, ¿quién no fue a una cancha y dijo cualquier barbaridad? Sí. ¿Quién no cantó cualquier barbaridad en un partido? Van a la playa del Riachuelo. Claro. Bueno. Pero vuelvo a ver, Pero, digo, ¿buscamos ese- matar a alguien? O sea, no, yo sé que es una frase de mierda la que estoy diciendo, pero No. digo, a ver, no somos mentes siniestras, a eso me refiero, no pensamos como pensamos en Europa, como lo hicieron los alemanes, como hizo Hitler. O sea, no entiendo ese punto de comparación en esto que vos decís, no midamos el agua con el aceite. Y no, porque no hay... Igualmente, hay que tener siempre reparo. No podemos tampoco
hablar en la generalidad. Bueno, ¿no? sí. No podemos hablar en la generalidad. Hay discursos, hay personas que hoy son diputados, que son senadores, que son representantes, Incluso y presidentes. que dicen cosas que, bueno, a veces abren ciertos interrogantes. Y yo entiendo, ¿no? De lo que uno piensa de una manera y siente que todo el mundo no sé si piensa igual, sino que ve en el otro algo, no una amenaza. Sí, Principalmente es eso. Total, pero no ve en el otro una amenaza. En líderes, porque ese es el punto. Sí, en líderes que nosotros elegimos que promuevan estos discursos. No, bueno, pero de los líderes para abajo, porque entendemos que la democracia existe de los líderes para abajo, y claro, ¿qué puede aprender de estos 4 de copas que estamos acá en la mesa? Pero me parece que es importante. Decimos de vuelta. Si estamos en un lugar en donde podemos comunicar y tenemos responsabilidad, aunque sea mínima, porque no somos representantes del pueblo, tenemos que por lo menos dejar de lado algunas cosas y ponernos a reflexionar hasta cierto punto, de llegar a preguntarnos algo, bueno, ¿por qué salen estas cosas? ¿Por qué pasan estas cosas? Sí. Y creo que es eso lo interesante. E incluso por qué incomodan estas cosas. Sí, claro, sí. Porque creo que también incomodó tanto porque de repente se le puso a la Argentina como toda una incógnita o un problema que no tenía previsto. Ajá. Decime pobre, no hay problema. Decime negro, decime que soy que voy a tu país y voy a trabajar de mozo y lavo platos. Es como, sí, ya sabemos todos esos problemas. Y de repente se encontró con una incógnita incómoda porque históricamente las élites solucionaron como quisieron y luego el bajo pueblo, si se quiere, hizo lo otro. Entonces, de repente tenés una incógnita no respuesta. Lo bueno es poder encontrar la pregunta y la respuesta. Pero ¿cuál es la incógnita? ¿Argentina es racista? No, yo para mí el punto nodal de esto es el principio de la conversación que tuvimos. El punto nodal es eso. Haber sacado un trapo en el medio de una cancha Sí, donde por 2.500 millones de personas lo vieron. Eso es terrible. Es una daga en el corazón. Pero no lo digo yo, lo dicen los mismos ingleses. Sí. Adentro de Inglaterra esto fue un problemón. Me parece que es parte de una discusión que se está asomando, pero ¿qué es lo que dice eso? Nos pueden decir negro, nos pueden decir racistas. Vos me podés decir negro, me podés decir racista, me podés decir hijo de Pero puta, no me toques. pero no me digas colonia. Claro. Bueno, Claro. La concha. colonia de nadie. De acá, Claro. colonia de acá. De nadie. Ni ¿Me de entendés? tuya ni de Eso, nadie. eso no. Eso. ¿Me entendés? Eso les molesta. Sí, Claro. sí. Eso les molesta. Dios. ¿Vamos a la pausa? Dale, rapidito, la última. Y seguimos reflexionando. Somos de racistas. A mí no me digas colonialista. Tocó volver. Perdón. No, pero aparte nos vamos a meter en un mundo más lindo. A ver. Ahora. ¿Más lindo? El de Elia. Sí. Que ella no era racista. No, es increíble cómo es... ¿Qué? Movimiento Evita, Movimiento Evita. Hoy es más Evita que nunca. Me encanta. Hizo la tarea. No. Somos de repente es una unidad básica A ver. Cucardópolis. Para ver. Profe, yo también hice la tarea. Devuelvan las manos, Pará. ¿Hace cuánto que vengo haciendo la tarea? ¿Hace cuánto venís haciendo la tarea? Me parece que el muchacho te está tratando de enterrar a vos porque no trajo la fotocopia. No, jamás. Respondió una pregunta Y ya cree que y aprobó. cree que aprobó. Cree que le alcanza. Yo estudié la currícula, mi amor, me Ok. lo Bibliografía complementaria. Complementaria. Y lo sorprendí al profe porque tampoco se lo esperaba. No, la verdad que no, estoy totalmente sorprendido, atónito. ¿Qué leyó, compañera Martens? Estoy leyendo el libro Camarada. de... Camaradas somos. del otro- Nos vamos demasiado a la izquierda. Claro, pará. Que a mí me gusta leer. Estoy leyendo el libro de Santa Evita. leer. Claro, estoy Ajá. leyendo el libro de Santa Evita de Tomás Eloy Martínez, Ajá. que habla justamente de la vida de Eva Perón, Sí. después de su fallecimiento y todo lo que sucedió en Argentina. Ah. Y lo que me gusta de ese libro, que está novelizado. Sí. Que da datos históricos muy contundentes, pero hecho novela. Entonces se hace más entretenido. La serie, ¿la viste? No. Bueno, no puedo contar. Bueno, va entrando a No, poco, a poco. está bien. La serie está hecha a partir de eso y de fuentes muy buenas. La serie Evita es espectacular. Ok. Santa Evita se llama. Ah, mira. Tremenda. Natalia Oreiro. La ves en nada. 2 días te
pasan como... ¿En dónde está la serie? No sé, En la D. Ahí va. Discovery. Discovery. Ahí va. Bien. Ok. Sí, Gracias. Buenísimo. Bueno, la voy a ver, profe. Pero quiero terminar de leer el libro. Bien, me parece muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco de Eva. Me parece que es uno de los personajes más importantes del siglo XX, sin lugar a duda. Al igual que Juan Domingo Perón, me parece que son dos de los personajes más importantes, por así decirlo, junto con 5 o 6 más. Me parece, contados con el dedo de la mano, de los más relevantes de la política argentina y latinoamericana. Me parece que son dos de los personajes más relevantes. Eva era una persona que para el pueblo argentino significó en un corto periodo de tiempo una posibilidad o una herramienta para tal vez ilusionarse con una transformación concreta. Eso de que hablamos de que la política es una herramienta transformadora de la sociedad, es Eva. ¿Bien? Es la expresión más clara de Eva. Eva es también dentro del movimiento peronista un aire, un oxígeno, una posibilidad de pensar un poco más allá de el contexto cercano a lo militar, el contexto cercano a la militancia política masculina, en donde no solamente pensamos en economía, sino que pensamos en salud, pensamos en niñez, pensamos en adultos, pensamos en todo lo que hace al buen vivir de la persona y cómo se tiene que llevar adelante. Eso es Eva. ¿Bien? Para el peronismo es eso. Dentro del peronismo es claramente es como, no sé, ese aroma, esa ternura, esa fragilidad, ese dolor. Todo eso es Eva dentro del peronismo. Me parece como que hay una cosa muy, muy particular en el personaje de Eva y en la pérdida de Eva para el peronismo significó básicamente perder una parte de luz de eso, de lo que significaba ser peronista en la década del 40. Se había recuperado la esperanza incluso, un poco con la imagen. Yo creo que ella crea eso. Le crea la esperanza, claro. Yo creo que eso le da la esperanza al pueblo. Sí. Y creo que cualquier persona que no sea peronista en Eva ve eso. Y eso me parece que es clave. O sea, no hay otra persona en el mundo de la política que pueda ser reconocido por propios y ajenos con ese sentido de movilización. Porque vos hablás con cualquier persona que se reconoce peronista, que tenga más de 60 años, y 70 años, 80 años, ¿bien? Esos peronistas viejos, y los recuerdos de esa época son tremendos, o sea, son desgarradores, son cosas... El otro día hablando con unos amigos que vinieron de Buenos Aires y se fueron a la casa de una amiga en Plotier, la abuela de esa persona estaba en el cine cuando falleció Eva, pararon la película, se pusieron todos de pie, cantaron el himno nacional y lloraron en conjunto. O sea, una locura. Wow, claro. Una locura. Ese tipo de cosas, ¿sí? Me parece que trascienden al entendimiento de la mezquindad política. Creo que la transformación que introdujo Eva dentro del peronismo como movimiento, porque el peronismo es un movimiento político, no es un partido político, como movimiento de masas, da origen a esa cosa rara del peronismo que nadie puede entender, que vos le explicás el peronismo a un dinamarqués y no se lo puedes explicar porque nunca lo va a poder entender. Eso es creo que Eva da la lógica de lo no solamente transformador, sino lo más bien amplio, ¿no? Que el peronismo no solamente es justicia social, sino que es amor, que es ternura. O sea, hay un montón de cuidado, hay un montón de cosas que también están dentro de la estirpe del peronismo que, bueno, a lo largo de los años, con el correr de la historia y con el correr de la proscripción, con la dictadura y con los avatares, ¿no?, de la historia argentina,
un poco eso se pierde, ¿no? Porque después de haber vivido el menemismo, un peronista no te dice lo mismo del peronismo. Y es entendible. Y después de haber vivido el kirchnerismo tampoco te dice lo mismo de Eva. Entonces es como, bueno, tratar de recuperar esas obras, tratar de ver y leer y entender y recorrer un poco el peronismo de la década del 40 y de la década del 50 también, ese poder encontrar un poquito más una explicación. Para ponerlo en contexto, desde el 45 hasta el 51, en donde Eva tuvo un papel preponderante en la política, Eva no ocupó un cargo dentro del Estado, sino que fue parte del partido, ya se ocupó del ala femenina del Partido Peronista, del Partido Justicialista, y tuvo como principal tarea encargarse de, bueno, las principales lógicas que la sociedad presentaba como olvido para las clases populares. El olvido del trabajo no remunerado, el olvido del cuidado a los viejos, el olvido del cuidado al niño. Tuve la oportunidad de compartir en un congreso acá en Neuquén en el año 2023, un congreso de historia del peronismo, y que vino una persona que pertenece al Museo de Evita y que vive en Buenos Aires y que recuperó el trayecto que hace Eva desde el 46 hasta el 50 con la creación de hospitales en Argentina. Y él relata un poco, ¿no?, el rol que cumple, por ejemplo, en la formación del colegio de enfermeras, del colegio médico, en pensar cómo es la salud de mujeres, cómo es la salud de varones, cómo es la salud de niños, cómo es la salud de adultos. Salir de la lógica positivista de la salud por igual, muy ayudado por Ramón Carrillo, ¿no? Ramón Carrillo, un médico que básicamente es la gran eminencia de la medicina argentina, más allá de Favaloro, ¿no? Pero me parece que de la lógica de la salud pública, Ramón Carrillo es la cabeza central de lo que es la salud pública. Hoy entendemos que podés ir a un hospital público no teniendo ningún tipo de recursos y sabés que el Estado va a estar ahí. Eso es salud pública. Eso lo creó Ramón Carrillo, y Eva crea la lógica de que esa salud al cuidado del otro tiene que estar presente no solamente en los espacios de ese hospital, ese centro de cuidado, sino también dentro del partido, dentro del movimiento. Y que, por ejemplo, una de las cosas que ocurría, las movilizaciones masivas, 2 millones de personas en Plaza de Mayo, no era gratis. ¿Qué es lo que pasaba? La rama femenina, una de las organizaciones que tenía, era el cuidado, cómo las mujeres se organizaban, ¿no? Para cuidarse entre ellas, filas, sogas, bueno. Ese tipo de cosas ya hoy no se ve. Hoy vas a una marcha y sabés que vivís en democracia y no te va a pasar nada. En ese contexto no era lo mismo, claro, ¿no? Empezar a cuidarse, empezar a organizarse, y la palabra organizarse es pensarse con otros. No es organizarse para conseguir comprar tal o cual cosa, que hoy se entiende por eso. Antes organizarse era juntarse a pensar, a discutir, a diagramar, a pensar en futuro. Eso era lo que se entendía como organización. Y como me parece que es un aniversario más de su muerte, se cumplió el domingo pasado, recordar a Eva siempre es importante, siempre es interesante tener presente una de las figuras más relevantes para la política popular del siglo XX, y es un personaje bastante como un objeto muy preciado por la oligarquía, ¿no? La oligarquía siempre tuvo, desde la muerte de Eva hasta el día de hoy, el intento consistente de eliminarla de la historia. Ni muerta pudo descansar, ¿no? Otra de las cosas fue la relación de Eva con el sindicalismo. Claro. Entre varones gordos, bien, se movía y todo el mundo la respetaba, bien. Era muy querida por todo el sindicalismo peronista, y tenía una clara definición. Hablando previamente, yo te pasé el renunciamiento histórico. El renunciamiento histórico es un fragmento del discurso, o sea, está el discurso completo, que es cuando ella renuncia a la vicepresidencia de
del 51, cuando se presentaba con Perón, que la fórmula era Perón-Perón, y que ante una ante una avenida 9 de Julio repleta de gente, el video es una cosa bestial. Yo me preguntaba en ese momento, digo, ¿cómo habrá sido el sistema de sonido para tanta cantidad de personas? No se escuchaba un culo. Se escuchaba la primera fila. Hay gente que vivió eso, y bueno, la ida de Seiza, por ejemplo, la vuelta de Perón, la gente iba por estar porque había que estar en ese lugar. Sí. En el 45, te pensás que la gente Perón cuando hablaba en la Plaza de Mayo, vos lo escuchabas. Los que estaban en la puerta de la catedral no se escuchaban carajo. Diagonal de Mayo. Sí. Qué fantástico. ¿Qué dijo? No, y también lo fundamental en este caso, que es un fenómeno que ocurre incluso, si se quiere, traspolándolo a San Martín, la trascendencia que tuvo en la historia y en la sociedad argentina con tan pocos años de actividad, si se quiere. Sí. Porque es eso. Y drástico. En este caso también sin tener un cargo. Me parece igual que lo trágico de su historia es también... Bueno, también es un complemento más. La pérdida de Eva fue terrible. Fue terrible. En ese discurso del renunciamiento histórico ya se la ve a ella muy desmejorada de salud. Creo que también hay una conversión de ese video a color muy buena. Hay muchos videos del peronismo del 45 que lo pasaron a color y que dimensionás de otra manera todo, porque cuando empezás a ver, no sé, la Plaza de Mayo llena de gente en color, es tremendo. Tremendo. Y el funeral de Eva fue una cosa terrible. Y después lo que se hizo con el cuerpo de ella, me parece que no es necesario hablar de eso, y sí decir que es algo que es esa espina que nunca pudo tener esa clase oligárquica de Argentina, que la va a tener clavada en el corazón hasta que se muera el último peronista en Argentina. Total. Nada más. 4 de la tarde, 1 minuto. Muchísimas gracias. No, ni por qué. Qué lindo, profe. Fuerte el aplauso para el profe Agus Graf. Qué lindo que es hablar de historia, por favor. Qué interesante cómo nos invita a reflexionar. ¿Nos vemos en 15 días? Sí. Bien, perfecto. Buen comienzo de la segunda parte del año. Si yo no dije nada, no sé qué estás pidiendo, perdón. No, mentira, jamás. Jamás lo haría. Que tengas un hermoso segundo comienzo del año. Gracias. De verdad. Va a ser agotador esto. Yo solamente quiero decir esto, después les contaré todas las cosas que van a pasar, porque van a pasar muchas cosas. Hay que agendar cosas. Okay. El segundo esta semana, Hay que agendar cosas. También lo dijo el lunes. ¿Para vos la final del mundo estaba arreglada? No. ¿Teoría conspirativa favorita? Perdimos, ya está. Dejen de buscar. Ya está. Fueron mejores. Tenemos la revancha en noviembre. Sí, señor. Hay que ganarla. Hay que, sí. Ahora sí, no puedes perder. No, hay que hacerlos acá esos gallegos. No había entendido nada, no había entendido nada. Che, nos vamos, fui bien. Antes nos vamos. ¿A dónde? Y nos vamos al cine, porque no se pueden perder los estrenos de la semana que tiene Cinemark. Disfruta de tus películas favoritas en las mejores salas. Aprovecha todos los días los descuentos en entradas y con vos. Conócelos y compra tus entradas en www.cinemark.com.ar. Ahora nos vamos de excursión a ver esa, Vamos a ver la Odisea de la Noche. Sí, señora. Sí, ¿Sí? ahora nos vamos. No, yo la quiero ver de vuelta. Nosotros ya la vimos. Vamos a llevar a Pato. La llevamos a Pato. Ella ya la vio 2 veces, la vi una vez y... Yo quiero verla de vuelta. Y bueno, vení, si querés venir. Vení. No fuimos, chao, se quedan como vale tarde. Nos vemos el sábado. Sábado, atención, sábado a las 3 de la tarde. Sí. Transmisión especial de este vuelo de avión sin nafta desde el Museo Nacional de Bellas Artes, con un lindo evento que es la UIAP. Así que nos vemos directamente el día sábado. Chao, pásenle bonito.